Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la confianza en este evento, a Montserrat por siempre darme para adelante y a ustedes por venir. Eh, miren, la verdad es que hace muchos años que tengo esta inquietud, una inquietud que proviene del mundo de la comunicación, pero en general se puede traspasar a todas las profesiones. Hace mucho tiempo que siento que en un mundo de especialización, donde está bien, donde lo mencionaba hace poco, que si uno se va a operar la rodilla seguramente prefiera hacerlo con un cirujano experto en rodillas y no experto en ojos, ¿no? O sea que la especialización está bien y funciona. Sin embargo, en cuanto a la creatividad y en cuanto a dónde acontecen las cosas, tengo la certeza de que las cosas pasan en las fronteras, cuando se juntan mundos que aparentemente están inconexos, cuando aparecen ideas propias de la especialización, pero uno las conecta o las combina con otras ideas que vienen de otro lado. Y por eso este ciclo, el ciclo fuera de clase, vamos a tratar, ahora voy a hablar un poco de los invitados y este tema, pero vamos a hablar desde moda hasta no sé, gastronomía y hasta arquitectura. Y van a ver que todo va a ir cerrando y todo tiene un porqué y un que ver. Una de las situaciones en las que me vi envuelto mucho tiempo son las charlas de publicistas, y lo mismo debe ocurrir en las charlas de ingenieros y las charlas de abogados, o las charlas que siempre se repiten y hablan de lo mismo una y otra vez, y es como que uno entra a un mundo, no sé si fueron a un cumpleaños de un arquitecto y están todos los arquitectos hablando solo de arquitectura, y dice, por favor, sáquenme de acá. Pero claro, entonces, en esta universidad que estamos hablando de comunicación siempre y está buenísimo que lo hagamos, me parece que es fundamental tener un espacio abierto de reflexión, un espacio donde conectemos con otro tipo de disciplinas. Y en este caso, para arrancar, quería arrancar con ingeniería, porque justamente uno cree que son opuestos, o que comunicación es el mundo opuesto de los ingenieros. Y yo me encontré a lo largo de mi carrera laboral trabajando con muchos ingenieros que son muy creativos, a pesar de que digan que tienen la fama de ser cuadrados, son muy creativos. Y hoy día creo que no debe haber profesión alguna que, que pueda dejar de trabajar sin tener, que pueda trabajar sin tener contacto con ingenieros en cierto punto de vista. Así que la idea era esa, juntarnos a charlar. Voy a hacer una breve presentación. Eh, Paula Galotti es fundadora de Develop, un proyecto que nació como resultado de su tesis de grado de carrera de Ingeniería en Sistemas aquí en la Universidad Ort. Fíjense esto, hoy la empresa cuenta con más de 30 personas en el equipo, tiene operaciones en 20 países en el extranjero. Sus productos poseen más de 3.000 licencias y tiene una red de 15 distribuidores en Japón, Italia, México y Brasil, entre otros. Vamos a hablar de muchísimas cosas con Paula. También está Gonzalo Lema, gerente de consultoría en el área de estrategia de operaciones en Deloitte. Es ingeniero en informática y project management profesional por el Project Management Institute de Estados Unidos. Lideró proyectos de porte a nivel nacional e internacional, como por ejemplo la implementación del nuevo documento de identidad electrónico en Uruguay. Ya van viendo los perfiles que son diferentes y complementarios a la vez. Y también Nadim Kuri, máster en gerencia de empresas tecnológicas, también de la casa acá de Ort, cofundador de CityCop, que es una aplicación de alerta comunitaria que ayuda a combatir la delincuencia, que cuenta con más de 200.000 usuarios en diversas zonas del mundo. Así que les damos un aplauso para arrancar. Bien, como esto es algo nuevo y la dinámica la vamos a ir descubriendo, creo que lo mejor es como además es fuera de clase, tener la libertad de cuando uno considere que quiere hacer una pregunta, la puede hacer con tranquilidad. Y es más una charla amigable que una clase, así que bueno, para arrancar, mientras pensaba en este encuentro tan interesante, me di cuenta de algo muy particular. Los tres, cuando eran niños, los tres están trabajando en profesiones que cuando eran niños no existían, en cierta forma, ¿no? ¿Cómo recuerdan ese proceso o cuando descubrieron el mundo de la ingeniería y por qué lo hicieron cuando uno viene de la niñez o la adolescencia con otro tipo de profesiones, otro marco teórico? Bueno, buenas noches. Primero. Sí, yo creo que de chica quería ser cantante y bueno, basta que escuche mi voz para darse cuenta de que lo único que podría haber hecho era, no sé, cantar muy mal el tango, capaz. Y la verdad que sí, cuando estaba en primaria venía del mundo de mover una tortuguita en donde decías A de 90
de no sé qué, y bueno, está. Y no teníamos otra formación en informática, por lo menos en la primaria, no veíamos la ingeniería en sistemas como un camino muy claro. Ya en secundaria, por lo menos para mí, apareció el Visual Basic y algunos lenguajes bastante básicos y se empezaba a ver en el colegio algunas cosas que podíamos hacer. Pero la verdad que todavía a mí, en ese instante, no sentía que tenía la profesión que me iba a llevar hacia el camino de ingeniería en sistemas. Creo que fue más por mi hermano, que es más chico que yo, lo cual a mí me resulta bastante interesante, que me llevó por el camino de lo que era la informática. O sea, mi hermano tiene 2 años y pico menos que yo, y era esos que desde chico están instalando, desinstalando, poniendo principio juegos y después un poco más, y me llamó mucho la atención lo que hacía. Y me fui acercando a verlo, bueno, lo que iba haciendo todos los días como un hobby en casa, y me gustó, me interesó. Realmente, en ese momento, bueno, conversé con mi familia, nadie en mi familia tiene un perfil similar al mío, y bueno, lo que yo sentí era como que sabía que podía hacer lo que me propusiera. Eso fue como una confianza interior que tenía. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo te metía el cuco de, vas a ir al área de ingeniería en sistemas, primero tenés que hacer bachillerato de ingeniería, que es re difícil. Bueno, nada, yo me lo imaginé como una elección más. Y así empezó mi aventura, o sea, eligiendo ingeniería en lo que fue bachillerato. Y después, bueno, elegí la ORT como una de las opciones que había en el momento para estudiar esta carrera. La verdad que en cuanto entré me pareció súper interesante porque capaz que a diferencia de otras opciones, como que uno ya podía ver cosas prácticas casi desde la primera semana. Y eso era muy llamativo, que uno estuviera pudiendo crear y pudiendo acercarse a un mundo que no te lo planteaban, bueno, en 3 años vas a estar viendo esto, no. Ya en la semana te sentabas frente de la computadora y empezabas a crear. Y lo vi súper dinámico, o sea, después podemos hablar un poco de cómo esto se generó en qué estoy haciendo hoy, pero bueno, me atrajo desde el principio en ese sentido. ¿Querés que cuente algo del emprendimiento? Ya no, te conté mi historia. Vamos a cortarle un poquito. Porque me olvidé de decirles que en realidad esta charla está como centrada en tres partes. La primera es cómo llegaron hasta el día de hoy a su profesión, a su vocación. Luego sí que están haciendo ahora. Y después vamos a tratar de reflexionar sobre lo que se nos viene de aquí a pocos años también para prever escenarios y poder posicionarnos de una forma adecuada a los desafíos. Gonzalo. No, cuando te escuchaba, primero que nada, buenas noches. Cuando te escuchaba, Martín, pensaba, ¿qué es ser ingeniero en informática, no? Y creo que esa es una pregunta que ya puede llevar mucho rato contestarla, porque hoy dentro de lo que es ingeniería en informática pueden caer cosas desde construir videojuegos hasta hacer plataformas móviles, hasta pensar nuevos modelos de negocio y también, no sé, todo lo que tiene que ver con la robótica, la inteligencia artificial, el desarrollo de plataformas, o sea, tiene un montón de aristas que son bien variadas y que todos caen dentro del paraguas de ingeniería e informática. En mi caso me pasó algo similar a lo de Paula, es decir, de niño me gustaban algunos deportes, pero también me veía con la computadora, haciendo el curso de Logo, etcétera. Pero no fue una vocación clara, es decir, yo no tenía 13 años y decía, uy, yo quiero ser esto, ya me compré los lentes, etcétera. No, los uso hace 2 años nomás. No fue así. Y de hecho creo que en realidad, en mi caso, la vocación no estuvo claramente marcada. Siempre uno se está interpelando qué es lo que quiere y creo que es algo que lo va retroalimentando y va llevando también su carrera para lo que le gusta. En mi caso, cuando empecé a estudiar ingeniería en informática, me lo interpelaba todos los días porque yo me encontraba estudiando lógica y matemática y programando cosas que en realidad no tenían aplicación real. Es decir, aprendimos lenguajes de programación que en realidad no servían para nada. Y me costó mucho entender de que en realidad me estaban tratando de enseñar a aprender. Y menos mal que así sucedió, porque cuando yo estudié no habían redes sociales, no habían smartphones, no habían un montón de cosas que hoy los nativos digitales la ven día a día. Entonces, si me hubiesen enseñado en realidad lo que estaba de moda en ese momento y yo no hubiese aprendido esa capacidad, hoy sería mucho más difícil. Pero bueno, fui desarrollando la carrera y creo que en realidad la fui orientando también a las cosas con las que más me siento cómodo, que es trabajando con la gente, entendiendo que la tecnología no es instalar un programa, sino hacer una transformación en un equipo de gente para que la gente pueda utilizar servicios, para acercar las necesidades y los requerimientos que hoy tienen las personas o las empresas al mundo de la informática y bueno, y alimentar esa retroalimentación. Bárbaro. Justo a partir de lo que dijiste, una de las siguientes preguntas era
que estudiaron y se formaron en un momento de grandes cambios. Si eso los forjó un carácter especial y una visión diferente en la profesión actual, y tú ya lo contestaste, Gonzalo. Nadim, si querés repasar un poco cómo llegaste hasta acá y hablar de esos cambios, ¿no? de que fueron formados para aprender, ¿no? Y no sobre algo puntualmente aplicable en el momento. Sí, exacto. En mi caso, bueno, buenas noches primero también a todos y gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo, también que fue que nos hizo el contacto. En mi caso puedo decir de que no sé si decir que tuve la suerte, digamos, pero como que siempre supe que quería hacer algo relacionado con las computadoras, más que ingeniería, digamos, en sí. Desde muy chico, básicamente, desde que estaba aquella Spectrum, que capaz que muchos acá ni siquiera la llegaron a conocer, pero realmente, y después de que tuve mi primer computadora ya por los, no sé, cuando tenía 10, 12 años, siempre como que tuve eso, ¿no? Como esa curiosidad de que apretabas un botón, hacías cosas y pasaban otras cosas como por arte de magia. Entonces siempre como que despertó mi curiosidad y siempre quise como que tuve esa intriga, digamos, en saber todo el potencial, ¿no? que podías hacer con eso. De ahí obviamente que también el liceo básicamente lo sufrí mucho porque también al siempre como que saber eso, la parte de historia, geografía, materias de astronomía, siempre como que no quería saber de nada con eso, me costaban mucho. De hecho tuve por irme a examen muchísimas veces, que por suerte ahí está como que zafé sobre el límite, pero bueno, está como que, y en eso capaz que también podemos charlar un poco después. Para mí el tema de la educación es algo que también le queda muchísimo por transformarse aún. Y que cada vez en etapas más tempranas uno pueda elegir, digamos, las materias o las cosas que más le interesen para explorar más en detalle sobre eso. Y relacionado con el tema del emprendedurismo también creo que es muy importante todo eso, ¿no? Que no nos encajonen. Tenés que ser, no sé, arquitecto, ingeniero, doctor, abogado, sino que y que aprendas más en el hacer que en el estudiar, básicamente, ¿no? Y bueno, sí, un poco lo que comentabas vos de como en tema de tecnología, es impresionante lo que cambia, o sea, si nos ponemos a pensar un poco, o sea, lo que hoy teníamos, lo que hoy es un smartphone, digamos, lo que tenemos en nuestros bolsillos, hace, no sé, menos de 5 años, 10 años, o sea, era una computadora enorme en un escritorio, y ni siquiera eso, o sea, ni siquiera eso tenía la capacidad que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos, así que y eso va acelerándose cada vez más. O sea, imagínense lo que pueda llegar a pasar en, no sé, en 10, 15 años de acá en adelante. Realmente es muy, muy difícil de imaginar, ¿no? Y ahí es donde realmente surgen todas esas oportunidades, digamos. Tal cual. Antes de pasar a que nos cuenten un poco los proyectos realmente en que están y hablar del tema central de la charla, que es la digitalización de las organizaciones, todo este proceso que estamos viviendo, ¿por qué tienen esa fama de ser cuadrados los ingenieros? ¿Viste? Porque es una fama que tiene, pero yo conocí muchos ingenieros, son realmente personas muy creativas, y si vemos hoy prácticamente todas las cuestiones estas que estamos utilizando hoy día, están hechas por ingenieros. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Ustedes creen viene de otra área de la ingeniería? ¿De dónde es que surge? Porque aparte lo deben convivir a diario eso. ¿Sos ingeniero? Para mí viene de otra época, que no es la época en donde ves a Mark Zuckerberg, no es la época de hoy, me parece. Creo que hoy hablas con alguien más joven que nosotros, ¿no? Digo, bastante más joven. Y tiene otros modelos de rol que nosotros no teníamos. El modelo de rol que nosotros teníamos, capaz que sí era esa gente que uno se la imaginaba solamente enfrente a la computadora y solamente codificando y haciendo lo mismo durante 15, 20 años. Y como dice Gonzalo, como te mencioné ahí, hoy hay 1000 cosas relacionadas con la ingeniería y un montón de oportunidades relacionadas con esta industria. Entonces, creo que el modelo de rol está cambiando muchísimo. O sea, creo que los jóvenes hoy, capaz que le preguntas qué querés hacer y te dicen quiero desarrollar una app y poder venderla en cualquier parte del mundo. Y creo, no sé, me imagino que pensándolo de esa manera lo pueden ver como algo interesante. Y eso hace 10 años no existía. Entonces, complementando un poquito, creo que si sacábamos una foto a una empresa hace 15, 20 años,
veíamos lo que estás diciendo vos. Tenías por un lado la dirección de la empresa en un lado y por ahí en algún sucucho un centro de cómputos con Sí. 15 nerds adentro que mantenían todo. Hoy si le sacás la foto tenés al gerente de tecnología sentado en la mesa de dirección de la empresa y es inevitable que eso suceda. Entonces creo que viene la realidad, le ganó al estereotipo. Es decir, hoy necesitamos ingenieros que lleven adelante proyectos, que tengan habilidades sociales, que puedan hacer presentaciones, que tengan ideas de diseño, porque las cosas entran por los ojos, no solamente por las funcionalidades. Y bueno, eso fue retroalimentando también los roles. Y creo que eso se ve reflejado también en los planes de carrera. Antes los planes de ingeniería eran mucho más duros, mucho más con matemáticas, y hoy tienen más materias de gestión, más materias de innovación. Todo esto, digo, vendrá más tarde o más temprano, pero creo que hoy se está generando un ecosistema consistente entre lo que necesitan las organizaciones, cómo es el rol del ingeniero y cómo nos preparan las universidades. Ujú. Ahí. Sí, es un poco relacionado con todo eso y creo que hemos vivido muchas cosas que nos han demostrado que los ingenieros tienen que eh, básicamente escuchar, saber escuchar al cliente, al usuario, digamos, ¿no? O sea, es algo importantísimo y es vital básicamente para que lo que hacemos, el software o el hardware, lo que sea, eh, sea tenga éxito, ¿no? Pueda ser comprado. Este, por ahí hace, como vos decías, hace varios años eso ni siquiera existía, los ingenieros estaban cerrados en un cuarto, hacían cosas que después simplemente cuando las iban a presentar a sus clientes, nada que ver, ¿no? O sea, eh, esperaban algo totalmente distinto. Hoy es, y de ahí también mencionaste a Mark Zuckerberg o también que están con la tecnología, pero que realmente, o sea, haber hecho un Facebook hubiese sido imposible sin estar de primera mano, o sea, conociendo lo que las personas estaban necesitando, ¿no? En ese momento, ¿no? Y es algo que obviamente nosotros estamos muy, con CityCop también, mayor desafío nuestro es realmente entender, entrar en la cabeza de nuestros usuarios. Ya que estás, justamente vamos a pasar un poco a lo que están haciendo cada uno y hablar del proceso de digitalización que estamos viviendo. Contanos un poco el proyecto de CityCop, cómo surgió y en qué consiste y cuál es el diferencial mayor que tiene con respecto a otras aplicaciones del tipo. Bueno, CityCop básicamente surge en el año 2014, a comienzos, eh, básicamente inspirado en lo que es Waze, que capaz que muchos ya lo conocen, realmente ha hecho un impacto global para el tema del tránsito y fue adquirido por Google en el año 2013. Hoy en día realmente yo por lo menos cada vez que viajo a un lado y abro la aplicación realmente es impresionante el uso y la cantidad de usuarios que tiene. Te lleva del punto A al punto B de la manera más eficiente, digamos, evitando el tráfico y con información en tiempo real, ¿no? De lo que hacen otras personas reportando accidentes, reportando embotellamientos. Agarramos ese mismo concepto, que hoy en día también es algo que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Agarrar un mismo concepto que ya existe, que es crowdsourcing de algo, aplicado al tema de la seguridad, ¿verdad? Eh, del crimen. Entonces, también no podemos concebir de que hoy en día no hay absolutamente nada cuando vos querés saber qué tan segura es una zona dada, ¿verdad? O que no sé, tus hijos están seguros en el colegio, o cada vez que viajás querés ir a tal hotel y querés saber, me puedo quedar acá, o puedo dejar el auto estacionado afuera de este restaurante. Y obviamente en Latinoamérica es algo que vivimos, ¿no? Con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, surge ese concepto, lo hicimos acá en Uruguay, básicamente, lo lanzamos fue un piloto acá que se hizo en un par de meses, adquirimos bastantes usuarios, tuvo gran aceptación acá, y ahí definimos dejarlo disponible globalmente, ¿no? Hoy en día se puede descargar desde cualquier parte del mundo, eh, y a partir de ahí, bueno, decidimos llevarlo a Buenos Aires, Argentina, a San Pablo, en Brasil, en Santiago también de Chile. Empezamos a ver de que un poco la problemática básicamente se repetía en cada ciudad a la que íbamos y era lo mismo, ¿no? La prensa también obviamente que habla mucho del tema de la seguridad, entonces cada vez que hay alguna solución de este tipo tecnológica, eh, es fácil siempre crear historias que están buenas sobre testimonios y cosas que van pasando.
Y bueno, hoy en día, como decías, contamos con más de 200.000 usuarios y lo más reciente fue que conseguimos el apoyo de una aceleradora en Estados Unidos para básicamente seguir escalando a nivel global. Buenísimo. Gonzalo, cuando mencionaba un poco tu currículum o lo que estabas haciendo, una de las cosas era la implementación del documento electrónico, ¿no? ¿Cómo es, hablando de la digitalización de las organizaciones, trabajar, ¿no? Con todas porque hablamos de las creencias de la ingeniería, con las creencias que uno tiene del Estado, ¿no? Con respecto a determinados procesos, ¿no? ¿Cómo es meterse y trabajar en la digitalización dentro del gobierno? Bueno, nosotros estamos, en la empresa en la que trabajo, que es Deloitte, trabajamos mucho para sector público, también para sector financiero, entre otras industrias, pero para sector público muy fuertemente. Y en sector público, a nivel, no sé si han escuchado hablar de gobierno electrónico, pero se viene trabajando hace muchos años, hace 10, 15 años en Uruguay, también en otros países de Latinoamérica, en todo esto de lo que es gobierno electrónico, que es acercar las organizaciones del Estado y los trámites del Estado y los servicios del Estado a la ciudadanía a través de canales digitales, ¿tá? Para tratar de evitar colas, reducir costos, todas esas cosas que a todos nos molestan, ¿tá? Entonces, bueno, se han tomado distintas iniciativas y una de ellas fue el tema del el documento electrónico. Uno a veces cuando viaja a otro país, por ejemplo, y tiene que pasar migraciones, dice, tengo que llenar este formulario que me pregunta el nombre, etcétera. No puede ser que en el 2017 eso nos pase, ¿tá? Cuando la información se puede guardar en un chip y simplemente pasarlo por un dispositivo y que me lea la información que el Estado ya la sabe y que yo la tengo en mi bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la verdad que fue el proyecto que mencionas tú, el de implementación de la nueva cédula, fue muy ambicioso. En realidad lo ganó una empresa holandesa que tiene sede en Francia. El material plástico con el cual se construye la cédula se fabrica en Brasil y esa empresa nos subcontrató a nosotros para hacer todo lo que es el project management, es decir, la gestión del proyecto y también para trabajar sobre algunas aristas como por ejemplo lo que es la gestión del cambio organizacional, es decir, cómo trabajar con la gente para implementar este nuevo proceso, es decir, con los funcionarios públicos. Y lo interesante es que, como te decía, el material se fabricaba en Brasil, el equipo de desarrollo estaba en distintas partes de Europa, incluso en Asia, entonces teníamos un tema de idiomas y de cambios de horario, y mi contraparte hablaba solo francés y estaba en Francia. Entonces era realmente, uno no sabía en qué horario trabajar, ni cómo trasladarse, etc. Y fue súper ambicioso en cuanto a plazos, y lo largamos primero en Maldonado, y la verdad que un poco... en cierta forma creo que o mucha gente, hay distintos casos en lo que es trabajar con el Estado. En nuestro caso, en esta experiencia en concreta, fue muy satisfactorio. Encontramos organizaciones que estaban altamente comprometidas con el cambio y que lo adoptaron muy fácilmente. Y también, pero depende mucho de la cultura. Eso depende mucho de la cultura de la organización en la que uno caiga. Y ahí es cuando mencionaba de que implementar tecnología no es instalar algo y que funcione, sino que uno tiene que hacer como tratar de hacer un diagnóstico de cómo es la gente ahí para entender cómo son los abordajes que uno tiene que hacer para lograr implementar esa tecnología en ese contexto. Hay veces que uno se olvida de eso y piensa que es más un commodity que va a instalar algo y bueno, que funcione, y se olvida del factor humano, y ese es un factor crítico de éxito en cualquier proyecto de transformación tecnológica. Sí, en la presentación hablamos con Paula también de todos los países a los cuales llegan sus productos y mencionabas también, Nadim, sobre todo para ustedes que están acá en el auditorio, es la capacidad que uno tiene que tener de trabajar con gente de otros países, de otros idiomas, en horas diferentes, cosas que antes de la digitalización era realmente muy complicado y hoy es prácticamente las organizaciones se manejan de esa manera. Paula, ¿cuál fue tu experiencia con respecto a exportar servicios y a estar presentes en tantos países? Bueno, Bien. Asia, por ejemplo, es un caso. Sí, un poquito para atrás, en el 2008, nosotros fundamos una empresa que se llama Develop, 3 socios, hombres y yo, que éramos todos compañeros en los últimos años de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y bueno, así nace Develop, que es una empresa que desarrolla software a medida para otras empresas. O sea, estamos más en el área corporativa, pero no en una industria en particular, sino que trabajamos con distintos tipos de clientes. Dentro de este proceso de crecimiento también desarrollamos nuestros propios productos que son utilizados por otros programadores.
Y bueno, ahí hubo todo un trabajo interno para poder exportar estos productos. A nivel de soporte, obviamente que la empresa ya tuvo que pensar en un área conformada con personas que tenían además ciertos conocimientos de lenguaje para atender a usuarios que estaban en Brasil, en su mayoría al principio, poder darles un buen soporte en portugués. Ya cuando empezamos a implementar los canales de venta a través de distribuidores, el soporte que nosotros hacíamos ya no era tanto de primer nivel, sino de segundo nivel. Pero cuando fuimos a un país como Japón, nos encontramos con que, había un nivel de calidad esperado muchísimo mayor que en otros países. ¿Eso significa que lo que teníamos era malo? Por supuesto que no. Pero lo que digo es que ellos esperaban desde una documentación súper explícita en su idioma hasta videos y un soporte de ciertas características que no era lo que habitualmente se encontraba como requerimientos en otros países. Entonces, sí hubo que adaptarnos a esto. Muchas veces esto lo podés sobrepasar con socios locales que te den una mano en el ámbito local. Pero bueno, hay todo un área, hay toda una infraestructura a nivel de sistemas y de personas que se tienen que adecuar a los clientes que tú tenés en los distintos países. Pero bueno, sin duda fue un lindo desafío y para nosotros significa un cliente que tenemos que todos los años poder sorprender, porque esperan eso, esperan calidad y cosas nuevas todo el tiempo. O sea. No, ahora uno tiene siempre en la cabeza Japón es el futuro, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, o sea, acá de Uruguay estamos ofreciendo servicios a Japón y a muchos lados del mundo. ¿Cómo estamos en cuanto a la digitalización de las organizaciones y el trabajo digital en Uruguay comparado con el resto de América y el resto del mundo? ¿Cómo estamos posicionados? Yo creo que en ese sentido muy bien, o sea, desde la parte que Gonzalo habla de gobierno electrónico, realmente no tengo muy claro, pero me parece que somos bastante vanguardistas en Latinoamérica y él lo puede comentar mucho mejor luego. Después, lo que sabemos de lo que es la utilización y el acceso que tienen las personas a Internet, que en Uruguay tenemos porcentajes súper altos y eso es la base para poder acceder a todo lo que viene después. Entonces, me parece que tenemos toda la infraestructura montada para poder seguir creciendo y tenemos muy buenos profesionales, pero pocos, ¿no? Eso es un defecto que tiene nuestra industria en este mundo que, como tú dijiste en un principio, no hay ninguna empresa que soporte su operación, sea cual sea, que no pueda que no piense en expandirse o en no morirse si no se soporta con una actividad con una base, un conocimiento de sistemas, que lo puede hacer internamente o puede contratarlo externamente en una empresa. Pero sin dudas, en cualquier tipo de negocios que vemos hoy, es indispensable tener esta cabeza. Y está todo montado para realmente desde nuestro lado poder sacar provecho y expandirnos, ¿no? Y poder seguir siendo bien vistos a nivel internacional como creo que lo somos hasta ahora. Sí, con respecto a eso, ¿se han enfrentado a algunos casos de, que está bueno entenderlo también, de clientes o empresas en los cuales vieron, o sea, tenés que transformarte ahora, que si no, mirá que perdés el tren, ¿no? De enfrentarse a situaciones donde realmente hoy no transformarse o no digitalizar las operaciones significa extinguirse prácticamente, en muchas de las ocasiones. Sí, ¿Sí? realmente sí, o sea, ¿Cómo le hacen entender eso? A nosotros generalmente lo que nos pasa es un poquito distinto y es que se nos acercan los emprendedores que patean el tablero de los que ya existen y son los que quieren empezar los proyectos nuevos. Por el tipo de empresa que somos, muchas veces se nos acercan esos, ¿no? Como que los nuevos players en sectores en donde están entrando para cambiar las reglas del juego. Y lo vemos, o sea, vemos que existen las capacidades para que en poco tiempo empiecen a molestar a los grandes y que estos grandes tengan que tomar medidas rápidamente para no quedarse fuera. Y después a veces recibimos a los grandes que ya entendemos que están bastante atrasados queriéndose reconvertir y empezar o por lo menos no seguir perdiendo mercado como lo están perdiendo por esa empresa que empieza con 2 o 3 personas haciendo cosas manualmente y se va extinguiendo y va, automatizando tareas y va haciéndose más productivo que empresas que ya existen ahora.
Entonces, nos toca un poco los lados, pero más, sobre todo, de aquellos que son los nuevos en el sector. Los nuevos, que vienen Sí. claro, vienen a patear el tablero. Y vienen a buscar ese proyecto y las propuestas y un socio tecnológico para poder cambiar las reglas bueno, en que se desarrolla algo, en que se comercializa, un montón de puntos obviamente la tecnología, si la usas bien, te da ventaja sobre otros. Mm. Ahí no quiero caer en generalizaciones, pero hay distintas industrias, ¿no? Hay industrias que son más rígidas o están más reguladas, como puede ser la industria financiera. Mismo hemos tenido algunos casos en salud, donde todo lo que es tecnología en salud es súper importante hoy en día, que son las que más les cuesta cambiar. Hay otras que también tienen mayor flexibilidad o agilidad, como puede ser comercio, pero que también hoy les están pateando el tablero, porque con todo el tema de comercio electrónico, si no se actualizan, si no generan una plataforma, canales de e-commerce, etcétera. Es más, muchas empresas, por ejemplo, nos han llamado empresas que comercializan productos aquí en Montevideo y que están pensando en canales de e-commerce para llegar al interior como y también en llegar al exterior. Es decir, eso se está moviendo hoy mucho, entonces podría decir, bueno, también son más ágiles, no están reguladas, pueden tomar decisiones más fáciles, pueden equivocarse más fácil. Una empresa de salud no puede equivocarse, es muy fácil. ¿Ah? Tampoco se puede dar ese lujo una empresa financiera. Pero hay empresas que sí pueden asumir esos riesgos, pero también hoy, como que en determinado momento le llega un ultimátum. Se habla de que a toda empresa le va a llegar su Uber, ¿no? Sí. Es decir, bueno, en seguros pasa lo mismo. Yo creo que hay algunas industrias que sí están claramente amenazadas y también les cuesta mucho tomar decisiones o llevar a cabo proyectos por sus propias superestructuras. ¿Sí? Porque cada vez que tienen que tomar decisiones, por más que tengan buena voluntad, es decir, tienen un montón de regulación, de procedimientos, de burocracia, que hace que todo sea muy lento. Entonces, de repente te surge un banco digital, que es nativo digital, que lo crean 3 chiquilines de 25 años y te pueden romper el mercado en un año. ¿Ah? Entonces está como todo el mundo mirando a ver qué es lo que está pasando y como que siempre la primera reacción es, bueno, cómo bloqueamos este tipo de amenazas que tenemos. Pero bueno, al final del día creo que todos estamos terminando de entender de que hay que adaptarse y de que lo continuo es el cambio y que la tecnología hay que adoptarla de la manera más ágil y rápida en beneficio de los clientes y de los negocios, buscar ese ganar-ganar, ¿no? Sí, bueno, ahora que va a hablar Nadim, justamente quería comentar, cuando yo fui estudiante aquí en la facultad, el sueño que tenía muchas veces como estudiante era entrar a trabajar en determinada organización ya establecida. Y yo acá hay muchos alumnos que hemos compartido y actuales, y hemos charlado, y su principal sueño es formar su propio emprendimiento, o su propia startup, o su propia aplicación, o su propia agencia digital. Entonces también eso te lo permite la digitalización, que en cierta forma ha derribado muchas barreras de entrada a competir en el mercado, ¿no? En tu caso estás en tu propio proyecto. ¿Cómo fue ese proceso para llegar ahí? A ver, sí. Yo creo que también mi sueño, obviamente, cuando estaba terminando la carrera de ingeniería, era obviamente entrar a trabajar en Google, como cualquier ingeniero, ¿no? O en la parte de tecnología. Y realmente hoy en día puedo decir que no soy, o sea, no me imagino siendo más feliz de lo que soy hoy en día haciendo lo que hago, que es emprendiendo, ¿no? Teniendo tu propia startup. Obviamente que es un camino que ya lo habrán escuchado por ahí, pero estás sumamente sacrificado, es como básicamente una montaña rusa, ¿no? de emociones, con cosas que pasan, altibajos, pero realmente lo que estoy aprendiendo en estos últimos 3, 4 años ha sido mucho más de lo que he aprendido en mis, no sé, 9, 10 años de carrera trabajando en empresas tradicionales. Un poco lo que comentaban del tema de la innovación. A mí lo que me encanta del tema de la tecnología básicamente son dos cosas. Primero, que le pone la tecnología realmente nos empodera a todos nosotros, o sea, nos da el poder realmente de hacer lo que nosotros queramos realmente. O sea, Steve Jobs decía que las computadoras son una bicicleta para la mente y realmente es tal cual. O sea, las posibilidades son realmente infinitas y cualquiera le puede hacer competencia a cualquiera. O sea, uno muchas veces se pone como y capaz que acá también somos muy conservadores aún,
como que se autolimita y realmente, o sea, no hay límites, o sea, y después, o sea, que el segundo paso también es que podemos destruir también hasta inclusive monopolios, ¿no? O sea, lo que ha pasado con Uber, Airbnb, ¿no? O sea, cada uno en su industria. Gonzalo, hablabas del tema ahora de los bancos, o sea, ponemos lo que es todo el tema del crowdlending, ¿no? Personas prestándose plata entre ellos, el tema de Bitcoin, por ejemplo, y yo como que ya me lo veo venir lo que va a pasar, ¿no? O sea, realmente van a terminar irrumpiendo el tema de todos los bancos, temas tradicionales como el tema de las telefónicas también, ¿no? O sea, ¿qué pasó con WhatsApp? O sea, realmente alguien hoy en día llama, hace llamadas o manda mensajes de texto, o sea, y hacia dónde vamos, ¿no? Con todo eso. Es realmente impresionante. Tal cual, a veces, por eso está bueno, me parece, a veces parar y reflexionar un poco, decir, mirá lo que pasó en los últimos años, porque esto es una cuestión muy, muy pronta, ¿no? Es realmente relevante los cambios que estamos viendo. Vamos a la parte humana, no tanto la parte profesional de ustedes, pero que tiene que ver sí con el trabajo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los atributos personales que, que más los han ayudado a destacarse en la profesión? Porque en definitiva, sea cual sea lo que uno hace, ¿no? Así sea ingeniería u otra área en particular. ¿Qué consideran que fue la clave para llegar a los roles que tienen hoy, ¿no? En mi caso, creo que por lo menos, a ver, considero que tengo varias debilidades y fortalezas como todo el mundo, pero mi principal fortaleza es que puedo mantener o tener un buen nivel técnico, ¿ah? Pero con habilidades sociales como para lograr transmitirlo en un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Es decir, me puedo sentar en una mesa con un diseñador, con el CEO de la empresa, con el gerente de seguridad y tratar de llevar a cabo una reunión donde todos nos pongamos de acuerdo. Y como que tengo una faceta muy de entender la importancia de que está todo bien con la tecnología, que es súper clave, que es interesantísimo todo lo que puede lograr, pero al final del día los clientes finales son humanos y los que hacen las cosas son humanos. Entonces como que hay que tener generar esa empatía, ese buen relacionamiento, y eso es fundamental en los proyectos, porque la implementación de tecnología se hace a través de proyectos. Cosas con un objetivo que tiene un inicio y un fin y un resultado esperado. Si no, no puede haber mucha... Y lo otro que también es la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Hoy te lo decíamos, o te lo comentaba, de que nosotros cuando hicimos la carrera no existían dispositivos inteligentes a nivel de teléfono, ni redes sociales, ni nada por el estilo. Y hoy tenemos que tratar de implementar esas cosas en las organizaciones o trabajar sobre esas. O sea, nos cambiaron la letra, nos cambiaron la pisada y tuvimos que adaptarnos rápidamente en cabezas que no estaban preparadas como las que están, como las de ustedes, que están mucho más fácil adaptables al cambio, ¿no? Entonces creo que... Y también, ojo con eso, ¿no? Porque en tecnología parece que todos los años surgen 25.000 cosas y nos van a cambiar el mundo, y en realidad tampoco es así. Hay como una vorágine de que van a haber muchos cambios. Hoy justo discutí con unos compañeros, ¿se acuerdan del Google Glass? Hace 3 años todos pensábamos de que hoy vamos a ser todos idiotas con unos teléfonos, con unos lentes que nos iban a decir por dónde teníamos que caminar. Y en realidad no pasó nada con eso. Hace 2 años también parecía de que todos íbamos a tener una impresora 3D en nuestras casas. Y nadie tiene una impresora 3D, salvo que seas muy fanático o que trabajes con eso en tu casa. Entonces, pero sí hay otras cosas que sí pasaron y se metieron las tabletas en el 2011 con el iPad y hay 2 celulares o 2 dispositivos inteligentes por persona en Latinoamérica, que es un platal. Entonces sí pasaron un montón de cosas, pero también tener la capacidad de discernir, bueno, ojo con esto que son tendencias, esto sí viene fuerte. Ahora, por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, robotización, drones. Se está hablando mucho de autos que se automanejan. Son como todas las tendencias de las que todo el mundo está hablando hoy, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuál de todas esas tecnologías sí nos van a cambiar la vida en los próximos 3 años. Entonces, también no dejarse llevar por la vorágine de cambios tecnológicos y irlos midiendo para tratar de adaptarlos adecuadamente al entorno empresarial, que es el trabajo que yo cumplo, ¿no? Capacidad de aprender permanentemente y habilidades sociales son como 2 Exacto. herramientas fundamentales para el éxito profesional. Exacto. ¿Paula? Creo que comparto estas mismas dos, que me siento por lo menos identificada, y le agrego
obviamente la perseverancia que uno tiene que tener en cualquier ámbito en el que se maneje, porque hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal en el camino. Y después lo otro es poder ser un jugador de equipo, ¿no? O sea, poder trabajar en equipo hoy es fundamental porque eh, hay mucha gente en el mercado que sabe mucho de distintas cosas y realmente nadie sabe todo de todo. Y es fundamental saber con quién juntarse y poder trabajar de la mejor manera posible para lograr el mejor objetivo que se pueda lograr en conjunto. O sea, el poder generar esos equipos, trabajarlos eh, y hacerlos crecer, ¿no? Humanamente y profesionalmente, también creo que es algo que me sale bien, o sea, desde el elegir quién se integra en mi equipo, ¿no? En mi empresa es algo que yo creo que hago desde el principio y me gusta mucho estar en ese rol y entender la persona que viene al equipo, qué tiene para aportar, cómo se puede sentir y bueno, y tratar de ponerlos en equipos en donde sean efectivos, se sientan cómodos y vengan cómodos todos los días a trabajar. O sea, también lo que es identificar y mismo internamente poder trabajar en equipo es una habilidad imprescindible en el futuro y en lo que es el trabajo hoy en día, en cualquier área, me parece, pero sobre todo en la nuestra, que tenemos una interacción eh, diaria con un montón de actores que realmente cada uno tiene una manera de ser y una formación que nos pasa, que trabajamos con gente que tiene 18 años, gente que tiene 30, 40, 50 y 60. Tú tenés que tener la habilidad de poder trabajar con todos y alinear las expectativas y entender la manera de ser y de pensar de cada uno. Eso creo que es como algo bastante, una moneda corriente que vemos en el día a día. Paula, y ya que hablabas, ¿cómo es un día a día en Develop? ¿Cómo que...? En Develop es Sí, bastante, y cada día es bastante distinto, porque en realidad tenemos la suerte de tener todo el tiempo proyectos nuevos y eso nos hace estar aprendiendo, o sea, como no estamos trabajando específicamente sobre una única industria, es decir, nosotros, todos nuestros clientes no son del sector financiero o de salud, la verdad es que lo que nos sucede es que yo estoy, no sé, tengo 10 proyectos en el año en los que me tengo que sentar y empezar a aprender sobre cuál es la necesidad particular de ese cliente dentro de la industria que está. O sea, cuáles son los dolores que tiene, cómo puedo hacer su trabajo más eficiente, cómo puedo mejorar su rentabilidad, sus procesos, etcétera. Y eso, o sea, capaz que cuando lo digo parece no tan divertido, pero creo que es algo bastante, lo valoro, el poder estar todo el tiempo aprendiendo de distintas industrias. O sea, no sé mucho de ninguna porque no soy experta en ninguna de las industrias de mis clientes, pero sí tengo esa oportunidad de entender un poco a qué se dedica cada uno y en qué está, qué quiere hacer los próximos años, cuáles son los problemas que tiene esa industria. Y después, mucho tratar con estos equipos que hablaba antes. O sea, yo tengo, en mi empresa tenemos un promedio de más o menos 26 años, entonces es entender qué necesita la gente de 18, qué necesita la gente de 35, qué necesitan los clientes de Uruguay, qué necesitan los clientes de extranjero, cómo poder mejorar la venta de los productos en X país, cómo mejorar, cómo adquirir un nuevo distribuidor, cómo mejorar las ventas en Perú, que tenemos una oficina, cómo seleccionan la gente para el área de Perú. O sea, lo que tiene es que nos manejamos muy al estilo PYME también en ese sentido. Tratamos de ser cada vez más profesionales, pero somos 4 directores y todos sabemos bastante de lo que está sucediendo en todas las áreas. Entonces, tenemos, conocemos bastante de todo lo que sucede en la empresa. Que por ahora lo podemos mantener, si bien hay personas que son las responsables de esas áreas, evidentemente cuando una empresa se hace cada vez más grande, como que uno queda un poco más lejos de la gente, ¿no? Pero hoy estamos en ese número que todavía conocemos muy bien lo que hace cada uno, qué lo motiva, cuáles son los problemas y podemos conocer bien a nuestros clientes, sobre todo los que están en Uruguay y a los de afuera, tratamos de trabajar para poder estar más cerca. y hablando de las fronteras o de los distintos roles que existen, en su mayoría me imagino son ingenieros, pero también trabajan personas referentes a otras áreas. Por ejemplo, en este caso hay mucha gente de comunicación, corporativa, publicidad, periodismo. ¿En mi empresa o en la industria en general? No, en el caso de Develop, ¿De por Develop? ejemplo. En el caso de Develop, en realidad, no. Generalmente ese servicio lo estamos como que contratando porque no es un... tenemos proyectos internos que tienen bastantes necesidades de comunicación, pero son proyectos concretos y no de la empresa en general. Y bueno, eso lo buscamos afuera. Pero sí tenemos diseñadores que son
bueno, trabajan dentro de la empresa, algunos del área administrativa, pero todavía somos una empresa que tiene su mayor parte vinculada al área de sistemas, que son analistas programadores, ingenieros, licenciados, muchos chicos que son muy buenos, que vienen de carreras, perdón, que no han hecho una carrera técnica, pero que son egresados de bachilleratos tecnológicos como UTU, o a veces no han terminado el bachillerato. De hecho, tuvimos este año la primera contratación de un menor de edad, que fue muy cómico por las cosas que tuvo que firmar los padres de él y el consentimiento y explicar y estar seguro de que se iba a tomar el momento para comer que debía, etcétera. No sé, cosas que uno no está acostumbrado a lidiar día a día, pero hay gente que viene con una... O sea, a mí me enamoró la actitud. O sea, vino este chico de 17 años queriéndose, viste, comer al mundo y yo dije... No sé, me encantaba venir. Creo que todos nos estamos preguntando eso. ¿Cómo apareció el Chiquilines en la empresa a los bueno, 17 años? ¿Qué dijo? ¿Me gusta la computadora? ¿Quiero trabajar? ¿Cómo fue? Claro, en realidad él mandó su currículum por la web, pero también después mandó un mail y se había contactado con otra empresa que es de nuestra confianza, bueno, que es una empresa socia para nosotros, que también estuvo persiguiendo durante un día entero a uno de los directores de un área para que le diera un curso, un espacio en un curso que ya se había terminado, y lo metralló durante todo el día y dijo, bueno, ¿sabes qué? Sí, por favor, entrá. Y después habló conmigo y me dijo, la verdad que le dio unas ganas. Y yo, sí, ganas no le faltan. Y bueno, uno ve que ese chico tiene 17 años, que todavía no terminó el liceo, que está a este año para terminar, no está retrasado, pero ya viste, está en la casa programando, se mete a hacer aplicaciones, estudia por las de él fuera de lo que son como que el estudio básico que uno puede tener en quinto de liceo, digamos en el bachillerato que haya elegido. Él igual estudia X tipo de lenguajes, se interesó, se paga cursos privados para... Y eso para mí es súper valioso, y yo cuando veo ese tipo de actitud me encanta y sé que puede llegar a algo muy positivo dentro de la empresa y lo quiero conmigo. Entonces, no sé dónde va a terminar, pero la verdad que le dimos un lugar y de hecho ahora está filmando reportajes con otras empresas por ser como un caso bastante particular, pero por eso yo digo que esos modelos creo que están cambiando. O sea, no sé cuál era la pregunta que terminó hablando. No iba por ese lado, porque hablábamos un poco de los grupos multidisciplinarios, Claro, y las formas de trabajo. sí. También capaz que Gonzalo, que trabaja en Deloitte, que es una multinacional que tiene muchísimas personas, empleados en todo el mundo, también nos puede contar un poco cómo es el tema de la relación entre la ingeniería y la programación con otras áreas de negocio. Sí, a ver, dentro de Deloitte, yo estoy en la parte de lo que es consultoría, digamos, en informática, pero está en la parte de consultoría en gestión del cambio, el área de capital humano, que las profesiones las personas que trabajan ahí vienen de distintas profesiones, pero fundamentalmente son psicólogos, también de áreas de comunicación, hay algún antropólogo, o sea, más vinculados a ciencias más sociales, sociólogos también, y bueno, y son perfiles bien distintos a los nuestros. También nosotros pensemos de que hoy la parte de interfaz en tecnología, es decir, todo lo que es lo que se llama experiencia de usuario, el look and feel, cómo se ven las aplicaciones, ha hecho que se hayan metido todos los temas de diseño dentro de tecnología. Entonces no existe hoy, no se puede concebir una aplicación o un software que no sea atractivo estéticamente, que no sea fácil de usar, que no sea intuitivo, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces todos los temas de diseño ahí, la frontera diseño-tecnología, bueno, Steve Jobs creo que era el máximo referente de la importancia de los temas de diseño a nivel de tecnología. Pero también trabajo todos los días con un equipo de hackers. Vos recién mencionabas, de 17 años, nosotros también tuvimos a un skater de 17 años que también era terrible hacker, y el tipo venía en skate a trabajar y todo el mundo se decía, ¿qué hace este chiquilín acá? ¿Para qué vas a asustar a la gente? ¿Cómo un equipo de hackers? ¿Cómo trabajan con hackers? Sí, trabajamos con un equipo de hackers que lo que hacen es, son especialistas en seguridad, pero básicamente su principal tarea es hacer hackeos éticos. Es decir, nos contratan organizaciones que van a lanzar un producto de software, por ejemplo, una aplicación web, y te dicen, bueno, intentá hackeármela. ¿Tá? Por ejemplo, un banco. ¿tá? Intentá hackeármela. Entonces, lo que hacen esta gente que sabe mucho de seguridad es intentar hackearla. Y decirle, mira, te entré por acá, te saqué plata de esta cuenta, te robé este usuario, te robé esta base de datos, tenés agujeros acá, acá, acá y acá. Entonces, hay una delincuencia que empieza por ahí. Que ahora después podemos hablar de casos digamos, es como un escenario nuevo, que conozco muchos que le está tocando a gente amiga, que realmente no tenés que irte a otro país para que te pase, que les roban la información y están pidiendo recompensa. Ya conozco 5 casos que, bueno, que tienen que terminar pagando porque es
2, 3 mil dólares, que capaz que es una suma que pagás antes de tener un problema con un cliente, pero estamos en un nivel que, bueno, ya alguien que vive, que no sabés quién es, que seguro que no es de Uruguay, está robando información a tu vecino. O sea, no estamos hablando de que es el banco X y ya le roban información y tratan de hacer ese hacking a empresas chicas y muy chicas. Y Por las dudas aclaro que no es mi equipo el que hace eso. no, por supuesto. Pero son cosas que hace capaz que 3 años no estaban. Y ahora yo, No. o sea, no te digo una vez por mes, pero estoy sintiendo que es bastante común este pedido de recompensa por la información, ¿no? Estamos en otra época completamente. Es tal cual. Pero básicamente, en función de ese trabajo, se le dice, bueno, tenés que corregir todos estos aspectos para que tu aplicación sea más segura. ¿Tá? Entonces, bueno, son perfiles son de informática, la mayoría, pero son bien distintos. Incluso hay mucha gente que trabaja en estas cosas que tiene un perfil más matemático. ¿Tá? Todo lo que es criptografía, todo lo que es cifrado de las cosas, viene más con gente con doctorados en matemática. Entonces ahí como que se entra a retroalimentar. Pero a ver, nosotros cuando hacemos equipos de proyecto, tú mencionabas el de la cédula, teníamos a gente de seguridad, teníamos a gente de diseño, teníamos a psicólogos. ¿Por qué? Porque me tengo que enfrentar a un grupo de toda la gente que se va a sacar la cédula, que tengo que entender cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque antes se las sacaban en 25 minutos y se las tengo que sacar con el nuevo proceso en 25 minutos. Pero también un montón de funcionarios públicos que hace 20 años que hacen las cosas de la misma manera. Y ahora de repente viene una nueva amenaza o desafío, pero yo tengo que tratar de convencerlos de que es un desafío, de que va a ser bueno y de que va a cambiar su tarea, pero que también va a aportar en el proceso. Entonces digo, de vuelta, no es instalar un software, hay que hacer todo un abordaje para que el proyecto sea exitoso, y lo fue. Pero bueno, básicamente, y después, bueno, también mucho con economistas. Hoy recién hablabas tú de cuáles son las cualidades, no mencionamos nada de liderazgo, pero se dice que hasta hace unos años uno tenía que ser un muy buen generalista, es decir, saber un poco de todo, chamullar con la guitarra. Hace 5 años uno tenía que especializarse, es decir, ser un buen especialista en una cosa. Me especializo en eso y voy para adelante. Y hoy se dice de que hay que ser un buen generalista con una especialización. Es decir, no podés enfrentar el mundo sin saber qué pasa con la economía, qué está pasando con las empresas, en qué están invirtiendo, qué está pasando con los desafíos tecnológicos, con las inversiones, con las nuevas aplicaciones, con la tecnología, etc. Sí, antes de darle paso a Nadim, también un tema fundamental es el área de la comunicación en ese caso, porque todas estas innovaciones, en un momento hay que comunicarlas y hay que llegar a los usuarios y de la mejor manera. Y muchas veces hay que educar también, así que está todo como bastante relacionado en ese aspecto. Nadim. Para seguir un poco a ver con el tema de los roles interdisciplinarios, digamos, dentro de la empresa, bueno, otra vez dentro de un emprendimiento, una startup, o sea, todos hacen de todo cuando está empezando, así que si ustedes también empiezan con su propio emprendimiento, Paula también seguramente lo viviste así, o sea, de la parte de comunicación, o sea, nosotros, ¿no? De la parte de comunicación hasta la parte administrativa, hasta la parte de ingeniería, hasta la parte de también comunicar, entonces es realmente aprendes muchísimo, o sea, y realmente también es muy importante el tema de complementarse. La verdad que es algo que sí, yo diría que por lo menos tienen que ser dos, porque uno solo realmente es casi que imposible, yo diría. Si bien hay algunos casos de alguien que arranca así solitariamente con su propio emprendimiento, realmente creo que por lo menos dos, tener una contraparte que te complementes mucho es importantísimo, ¿verdad? Y otra vez lo mismo, o sea, más allá de que pueden ser dos ingenieros, como en nuestro caso somos dos ingenieros, pero si es un ingeniero, un comunicador o algo así, mejor aún todavía inclusive, que se puedan complementar lo mejor posible. En realidad la pregunta para avanzar un poco es, vos dijiste, Nadim, que no podían contestarla, pero vamos a tratar un poco, ¿no? ¿Qué se nos viene ahora en este mundo? O por lo menos quizás ya planificar o de acá a una década es una demencia, ¿no? Pero ya se está hablando de Internet of Things, por ejemplo, ¿no? El Internet de las cosas. Y en este caso tú mencionabas el hackeo o ético a los bancos o el hackeo que ocurre a empresas. Me imagino cuando hablamos de autos autónomos o operaciones a distancia, ¿no? Cuando hablamos de medicina, ¿qué pasa en esos casos? Todos los desafíos que tenemos por delante en cuanto a tecnología, ¿no? Que es el tema de la charla. Sí, como decís, yo creo que hay todo el tema de Internet de las cosas,
el tema de los autos autónomos, o sea, también va a incluir el tema de la realidad virtual, por ejemplo, es algo que es realmente impresionante. No sé si alguno ya tuvo oportunidad de probar lo que es un lente de realidad virtual, pero es realmente, o sea, es como estar ahí, ¿no? Y para eso solamente hay juegos, pero también hay hoy en día películas, todo el tema de educación a distancia, o sea, es realmente impresionante e impacta, ¿no? O sea, y eso va también a terminar disrumpiendo muchísimas cosas, ¿no? El tema Bueno, de es que no, perdona, pero Ujú. yo me imaginaba, por ejemplo, los niños en la escuela aprendiendo sobre, no sé, Egipto, Sí, sí, en Egipto. No sé si me... exacto. Es Es otra tal cual, cosa, ¿no? es tal Ya cual. Vos cambia. estás ahí en ese lugar, en ese momento, viviendo esa experiencia, ¿no? En otro país, en un concierto, dentro de una película, porque estás mismo dentro de la película, o sea, es impresionante, ¿no? Y vos hoy en día no te imaginás cómo es que lo hacen, pero es como estar ahí, ¿no? Vos mirás para todos lados y es como estar en ese momento. El tema de los autos autónomos es lo mismo, ¿no? O sea, autos comunicándose entre sí. Realmente, imagínense lo que puede llegar a pasar, ¿no? En tema de la eficiencia que eso va a generar, o sea, en todas las ciudades, el tema del transporte, aumentos obviamente va a ser algo muchísimo más seguro, ¿no? Al no tener tanto el tema del error humano, o sea, ya el auto predice, o sea, si el auto adelante está con determinado problema o lo que sea, ya, o sea, prácticamente se podrían eliminar virtualmente los accidentes de tránsito, y todas las oportunidades que eso va a generar, ¿no? Algo que me toca ver a mí y un poco pensando en hacia dónde va, más allá de estas novedades que son bastante grandes, creo que muchas industrias lo que van es a conocer realmente a su usuario o a su cliente. Entonces, o sea, hacia donde, lo que vemos que hay muchas industrias que van a recopilar la mayor cantidad de datos que pueden de las personas que vienen, de los dispositivos que usan, a dónde van, a quién le puso like, quiénes son sus amigos en Facebook, cuáles son sus intereses, no sé, el Internet of Things de su casa, que era llega, que era prender la luz, que era apaga, todo para tratar de brindarte a vos un servicio hiper personalizado, una tarifa hiper personalizada, una propuesta hiper personalizada, o sea, que el seguro te cobre por lo que vos en realidad consumís, por dónde andás, por el auto que tenés, por el auto que querés, a que vos te sientas conocido o perseguido, pero, pero que van a realmente, o sea, que muchas industrias van a eso, ¿no? A tratar de, ya no es como que buscar las generalidades, sino enfocarse en las particularidades de cada persona para poder eh, conseguir mejores clientes o mejores resultados de esa manera. Bueno, hay gente de periodismo y los medios lo hacen. Hoy día quieren, por ejemplo, personalizar tu búsqueda, ¿no? En base Claro. a lo que vos vas buscando, los contenidos también en general, la publicidad también lo hace, ¿no? Más allá de las campañas generalistas, buscan Sí, campañas puntuales a partir de el reconocimiento de datos del claro. usuario. Sí, sí, yo creo que hay mucho que viene por ahí y hay un montón para mejorar, que mezcla lo que es inteligencia artificial y todos los datos que a vos te rendean de todos los dispositivos que cada vez son más los que utilizamos. Entonces, nada, nos van a perseguir más, pero deberían de ofrecernos mejores cosas y que uno se sienta eso, ¿no? Como que conocido. Y me parece que va bastante por ahí ahora también el tema. ¿Vos no querés decir algo? Más allá de cómo nos va a cambiar el día a día, yo creo que la primera pregunta es cómo nos ha cambiado el día a día en los últimos 5 años. Hasta hace un poco tiempo la gente usaba Facebook, hoy Facebook ya no se usa, todo el mundo usa Netflix y Uber, o sea, estamos cambiando las cosas todo el tiempo. A mí hay una cosa que realmente me preocupa o me llama la atención o está dentro de mis pensamientos o de dudas de qué es lo que va a pasar y es en el mundo laboral, ¿no? Es decir, los trabajos como están concebidos en el día de hoy, una gran proporción dentro de 10, 15 años no van a tener sentido tal cual son. ¿Tá? Y eso es un tema, porque nosotros venimos con un esquema de que tenemos, no sé, 20 o 25 años de educación para prepararnos para nuestra vida laboral. Pero claro, ese modelo funcionaba en una época donde las cosas no cambiaban, ¿no? O los ciclos eran mucho más largos. Ahora tenemos que hacer los mismos, o sea, como que los ciclos de educación son iguales, pero en realidad las carreras o las funciones laborales cambian todo el tiempo. Acabo de venir de
Estados Unidos, hacía bastante tiempo que no venía, fui a un CVS Pharmacy, que es como una farmacia que tiene algo de supermercado, y había 20 cajas automáticas, kiosco y una caja con una persona. Es decir, hace 2 años eso tenía 20 cajeros. No es que me lo están contando en un blog de internet, no, está pasando. ¿Ah? Bueno, sí, quizá acá lo que pasa es que está en modalidad prototipo, pero en otros lados ya eso está como desparramado. O sea, a ver, está bien lo que decís, ¿qué va a pasar dentro de 2, 3 años cuando todos los devotos funcionen así? ¿Qué va a hacer esa gente que hace por ahí 5 o 10 años trabajaba, tenía esa profesión o esa tarea y estaba capacitado para eso? Entonces digo... ¿Qué va a hacer? Este... ¿Qué va a hacer? Reflexionemos, ¿qué va a hacer? Porque ¿qué puede llegar a pasar? Estaba el supermercado de Amazon, McDonald's en Francia ya lo hizo, y va muy, muy de la mano con también, que era la siguiente pregunta, era cuáles son los principales desafíos, no solo a nivel de usuario, sino de la organización. O sea, nosotros trabajando en agencias, en diarios, en consultoras, en empresas que ofrecen servicios, en startups, ¿qué desafíos tenemos con lo que se nos viene? Porque hasta, a ver, hace poco leí un artículo que hicieron una sinfonía, una computadora hizo una sinfonía, un programa, y a un público bastante conocedor de música los hicieron escucharla comparado con otras sinfonías. Que descubrieran quién era el autor de la sinfonía hecha por computadora, por algoritmos. La gente no se dio cuenta. Entonces, si hay computadoras que pueden componer sinfonías, que estamos hablando de hacer música, generar arte, imagínense lo que es en la parte más lógica racional. ¿Qué hacemos? Yo no sé qué va a hacer. Sí puedo tener alguna idea de qué tenemos que hacer para prepararnos para ese mundo. Y lo principal es no dejar a la gente afuera. Es decir, la educación digital, hoy se habla de alfabetismo o analfabetismo digital, es fundamental porque va a facilitar las posibilidades de readecuarse a nuevas carreras y nuevos desafíos, porque así como algunos dejan de tener sentido, surgen otros nuevos que sí lo van a tener. Y creo que por ahí viene la mano y es impresionante el impacto social que puede tener esto si no hacemos algo de estas cosas y las empezamos a hacer desde ahora, ¿no? Han salido, a ver, estos temas que estamos hablando son temas de debate hoy en día a nivel de educación y también a nivel político por un montón de movimientos sociales que están reaccionando en contra de lo que es la globalización y muchos de los impactos que está teniendo la tecnología, el proteccionismo en Estados Unidos, por industrias que están desapareciendo y se instalan en otros lados, por la robotización, etcétera. De vuelta ahí no es que sea una disciplina y que es un tema tecnológico, sino que le toca a todas las capas de la sociedad y que nos interpela en función de qué es cómo nos preparamos para ese mundo que se viene. Momento de reflexionar un poco más allá de hablar de experiencias propias, sino de intentar. A ver, sí, yo creo que o sea, lo que nos queda básicamente es tener la mente muy abierta. Creo que todo esto lo que genera básicamente son oportunidades. Obviamente que como es muy difícil también prever lo que puede pasar, esto hay muchos vacíos legales, inclusive éticos, como hablaban, ¿no? O sea, lo que hay que hacer básicamente es fomentar la innovación. O sea, hay que realmente el tema intelectual básicamente es lo único que nos queda básicamente, que eso sí sabemos que no se va a ningún lado, o sea, que te queda, y eso hay que aprovecharlo. Ahí les pongo el caso de Startup Chile, por ejemplo, que nosotros estuvimos viviendo allá en Chile, es una aceleradora apoyada por el gobierno chileno, y básicamente lo que hacen es, Chile vive del cobre hoy en día, saben que el cobre se va a acabar, entonces lo que hicieron es fomentar la innovación. Y traen gente de todos lados del mundo, incluidos nosotros, nos llevaron para ahí por un programa de 6 meses. Quieren emprendedores de todas partes que fomenten la innovación en Chile. Y hoy en día más del 40% de los emprendimientos de ahí son de origen chileno, cuando arrancó siendo en 2010 un programa totalmente para extranjeros. Entonces eso quiere decir de que realmente les está funcionando, y creo que es lo mejor que podés hacer para prepararte para ese futuro realmente, estar con esa actitud. No, simplemente después para que queden, para preguntarte después, ¿cómo venimos en Uruguay con ese tema, ¿no? Si estamos preparados para enfrentarnos o lo han visto ustedes del lado de ingeniería. Perdón que te haya sacado el micrófono, no es que quiera debatir, pero creo que a veces también cuando discutimos estos temas de innovación,
no dejan de ser algún tema o temas que discuten las élites, ¿no? Es decir, pensemos en gente que viene de familias que se dedican a la agricultura, generación tras generación, y que capaz que alguno de estos cambios le impacta directamente, o recién mencionaba alguien que trabaja en la caja de un supermercado, está muy lejos de los temas de innovación. Entonces creo que también el desafío es cómo llevamos estos temas y los democratizamos para que todo el mundo tenga oportunidades, porque si no van a ser unos pocos los que puedan acceder a todos estos cambios y los que van a quedar dentro del mercado, y van a ser por ahí muchos los que quedan por fuera y van a estar totalmente desconcertados porque no van a tener nada por hacer. Y eso ya está pasando hoy, ¿no? Y ahí se empiezan a generar las brechas sociales o las brechas digitales, ¿no? Que sabemos que tienen impactos muy negativos. Entonces creo que por ahí viene un desafío grande. Me encanta lo de innovación, pero el tema es tratar de que llegue a todo el mundo y que todo el mundo tenga posibilidades. Capaz que Plan Ceibal está, digamos, tratando de democratizar eso, ¿no? Que desde bien temprano los niños en escuelas públicas tengan el acceso a tecnología, que la verdad no he trabajado con una ceibalita, no sé muy bien lo que tiene, pero seguro es el primer paso para captar a esos potenciales cerebros. Y uno cada tanto escucha esa noticia de un chico de no sé dónde participó en la Olimpíada y se fue. Está buenísimo. O sea, creo que parte de los objetivos de ese programa, ¿no? El democratizar el acceso a la tecnología, que bueno, que es el primer paso. Sí, tal cual. No, volviendo un poco a las organizaciones, ¿ustedes están preparándose con respecto a esos temas a nivel laboral? ¿Ya están preparados o ya están previendo esos cambios? No hacia afuera, hacia sus clientes, sino hacia adentro. Todas estas cuestiones propias de las transformaciones, por ejemplo, la automatización de procesos, la sustitución de profesionales por la tecnología. Capaz que te firmaron un contrato de confidencial y no pueden decir nada. Y estoy pensando a ver qué cosas, pero hay un montón de cosas que nosotros tratamos de automatizar y bueno, no queremos que sea el típico en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, hay muchos sistemas internos que para ser una empresa chica que somos creo que lo tenemos muy bien manejado. Pero en nuestro caso particularmente hay mucho que viene de la intelectualidad y la capacidad de cada uno. Eso por ahora me es difícil de reemplazar, o sea, el talento que tiene la gente para definir un programa no es sustituible hoy. La capacidad de entender qué necesita alguien y trasladarlo a un sistema tampoco, o sea, me es sustituible por una máquina. Lo que sí se puede empezar a ver y estamos empezando todavía no hicimos ningún paso, pero lo estamos viendo, es el poder acceder a recursos, y por recursos hablo en realidad de personas, que trabajen con nosotros y que no estén directamente sentados en nuestra oficina, ¿no? Y poder contratar a gente que está en cualquier otra parte del mundo, que hablemos el mismo idioma y no por idioma, digo, el lenguaje, sino que entendamos lo que quiere uno de cada uno. Creo que por ahí sí, digamos, podemos estar pensando en cómo globalizarnos y cómo expandirnos y cómo buscar talento fuera de lo que nos da nuestro país y poder integrar a gente de otros países. Creo por ahí sí hay un camino que, que no sé si es tan común, pero está siendo cada vez común en el área de informática. Me parece que la automatización depende mucho de lo que te dediques, o sea, eh, entiendo el caso que vos decís del artista y me parece una locura, pero está buenísimo, o sea, es real, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso en particular en la empresa no estamos haciendo nada aún para reemplazar humanos por máquinas. Fue un placer realmente recibirlos. Muchísimas gracias por haber venido y formar parte de este primer ciclo. Creo que para todos los que están acá asistiendo a este primer fuera de clase, nos queda un poco, por lo menos a mí me quedó, el contacto con el mundo de la ingeniería, el mundo de la tecnología, es una condición sine qua non para el mundo profesional que se nos viene y derribar también bastantes mitos que hay al respecto, ¿no? De lo que es el trabajo de ingeniería y cómo convive con otras profesiones. Así que un placer recibirlos. Muchas gracias.